Muy buenas tardes a todos los que nos oyen en este momento y que nos podrán escuchar en, en otra oportunidad, una vez que esta charla con el poeta y dramaturgo João Martins, en portugués, estará disponible en los canales del Centro de Lengua Portuguesa Maracay, el Centro de Lengua Portuguesa en Caracas y Coordinación de Ensino. Quisiera presentar al escritor Juan Martins. Ya en otras oportunidades he tenido la dicha de hablar con este intelectual luso venezolano, autor de varias obras. Juan Martins es crítico teatral con trayectoria internacional, conduce la revista de crítica literaria y teoría teatral Teatralidad. Ha recibido el premio Mejor Dirección con el espectáculo Mariana de José Ramos Fernández e interpretado por la actriz Mirla Campos en el tercer Festival Internacional de Teatro Clásico Adaptado 2012 Argentina. Él es Vila Matas, No soy Bartleby. En 2014, El delirio del sentido, desde una poética del dolor y otros ensayos, en 2014. También Novelas son nombres, ensayos inexactos en 2016, son sus más recientes libros. Paso la palabra entonces, para mí es un honor tener otra vez a Juan Martins aqui com nós. Muito boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui, por nos acompanhar, por acompanhar esta atividade. Eu espero que ainda mais pessoas consigam se incorporar, porque na verdade hoje a situação com a internet está complicada. Aqui a minha rede está instável, portanto se cair em algum momento é porque veio abaixo a conectividade, está mesmo complicado e feio. Nós, na Universidade Central da Venezuela, estamos a encorajar a reativação da Cátedra Fernando Pessoa, porque pensamos que vale a pena apostar na cátedra, embora, obviamente, tenhamos uma situação complicada, mas não é apenas a Universidade Central da Venezuela, é a Universidade Venezuelana que está a viver um momento muito difícil, mas acho que nestes momentos difíceis, as pessoas que estão a trabalhar no que gostam de fazer, como eu e como nós, que estamos a trabalhar nesta área porque gostamos do que fazemos, temos a continuar a apostar no trabalho que fazemos, no nosso público, nestes jovens que dia a dia estão à espera de aprender coisas novas e, portanto, é disso que se trata, é de facilitar, de sermos essa ponte, de sermos esses facilitadores que os nossos alunos precisam para eles continuar a sua formação, enriquecer o seu conhecimento e também nós termos essa participação positiva na nossa juventude, que é o futuro do nosso país. Esse é o nosso objetivo, é impactar positivamente essa população jovem que está a ser formada na Universidade Central da Venezuela. Eu agradeço imenso ao Dr. João Martins por estar aqui conosco, por compartilhar, por esta partilha que vai ter hoje aqui conosco e que com certeza vai ser muito útil para nós todos. Vamos passar uma tarde agradável, um momento agradável y vamos a aprender. Muito obrigada. Muchas gracias por esta oportunidad y esta ocasión que me están dando el Centro de Lengua Portuguesa, la Universidad Central, la Cátedra Fernando Pessoa. Estoy muy agradecido y hago extensivo a la Embajada de Portugal esta invitación tan cordial que me ha hecho y me han hecho ustedes. Para mí el honor es mío compartir las ideas que por tantos años he venido trabajando, y lo que voy a presentar a continuación es la lectura de un fragmento del trabajo que vengo desarrollando, porque eso es bastante amplio en el sentido de poder cubrir todo lo que significa, ¿no?, la obra pessoana. Me gustaría comenzar por algunos aspectos que para los estudiantes puede ser de interés.
he pensado en este grupo de estudiantes que nos pueden estar oyendo o que en un futuro cercano nos van a oír. Podríamos decir en términos generales que para poder estudiar a Fernando Pessoa he tenido que utilizar un método bastante hermenéutico. Es decir, vinculando y utilizando algunos aspectos conceptuales, metodológicos. Me he visto en la necesidad de que esto sea abierto y heterodoxo. Entonces, la relación que establezco es una relación que es la siguiente. La relación que me embarga la parte metodológica es esta circular, autor, obra, lector, transductor. Entendiendo aquí por transductor todos los responsables como críticos, editores, traductores, que vienen a ser muy importantes dentro de la comprensión de la obra pessoana. En tanto el transductor, ¿por qué? Porque sabemos lo amplio que es el espolio o el arca de Pessoa, con más de 30.000 folios y con más de un texto cada folio a veces, requiere ya pues un trabajo de investigación, de organización, de estructura, que se va haciendo con el tiempo y el goce principalmente de los lectores, de hallazgo, porque Pessoa significa encontrarse, Pessoa significa estar en relación también con lo contemporáneo, por lo que significó él para la modernidad. Entonces, cuando se habla de Pessoa, se habla incluso de nombres de escritores que se han acercado a Portugal por el nombre que significa pues Fernando Pessoa para la cultura, para la cultura portuguesa. Y en virtud de eso, dentro de esa magnitud que significa comprender todas las estructuras de los heterónimos de Pessoa, uno se encuentra ante un hecho en que tiene que ser flexible para poder comprender, flexible y sensible ante lo que tenemos que encontrarnos. Sensible, ¿por qué? Porque nos vamos a encontrar con diferentes obras. Cada heterónimo es una obra y no al revés. Es decir, no vamos a entender a el heterónimo, sino en la medida, por ejemplo, qué significa Alberto Caeiro, qué significa Ricardo Reis, qué significa Álvaro de Campos, para poder comprender en esa dimensión cada heterónimo como una obra. Entonces no tenemos, como lo señalo yo acá, no tenemos definido un solo autor, sino varios autores, es decir, varias obras al mismo tiempo. Considerando entonces el día triunfal, Alberto Caeiro, con el guardián de rebaños, Ricardo Rey, luego Fernando Pessoa, y vuelve a ser Fernando Pessoa solo en su ortónimo con su obra Lluvia Oblicua, y volvemos otra vez con Álvaro de Campos, que es la Oda Triunfal. Eso significa para él el día triunfal. Nacen y surgen, según esta carta que él mismo expresa, estos heterónimos, pero subrayo, nacen obras que tenemos que comprender. Y si vamos a tomar en cuenta todos los heterónimos que han surgido, imagínense más de 100 obras heterónimos tenemos que considerar, porque no sucede al revés. Es que Pessoa no escribió obras para las biografías, sino le colocó un nombre a cada obra. En este caso, por ejemplo, Alberto Caeiro es una obra en sí mismo y estructuralmente. Si me lo permiten, voy a leer un fragmento un poco de lo que estoy leyendo, que está relacionado con el teatro de Fernando Pessoa. Y subrayo en mi estudio es la parte teatral, por ejemplo, en Venezuela, que es poco conocida, ¿no? Comienzo esto diciendo, con un epígrafe que dice el siguiente: quisiera saber cómo estás hecho por dentro. Y eres la materia de las cosas irreales, dicen los personajes de Fernando Pessoa en Diálogo na Sombra. Entonces, empiezo a leer con el permiso de ustedes. Alexander Charles, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Bernardo Suárez, Ricardo Rey, Federico Reis, Antonio Mora, el Barón de Teibe, Abilio Cuaresma y el Fernando Pessoa, aquellos sus heterónimos, incluso una voz femenina, María José, y otra vez Fernando Pessoa. Las voces que se integran en este pronombre tú, él y el yo, que se desdoblan en la exploración del otro, hecho en y desde la lengua portuguesa, su gentilicio porque su patria es la lengua portuguesa. Sabremos pues cómo nos representa en su interior al determinar la función de esa relación. En qué medida es un gran escritor, lo es, y por lo que necesitamos saber, te revelan sus premisas conforme a los principios de la vanguardia, como primera ventana a la modernidad.
Veamos en él estructura y forma, lo simbólico o lo abstracto, dispuesto en la segmentación del discurso. Sin embargo, en esa formalidad de lo abstracto, el sujeto, la voz de aquella dicción, vertida en la posibilidad del drama. El doble, el otro, se introducen en el sujeto, en tanto personajes para urdir las condiciones éticas y morales, si acaso insistimos en un sistema de ideas, de esa idiosincrasia, la cual ahora se fragmenta, puesto que dichas obras heterónimos, como decía ahora y lo subrayo, se identifican con los valores de su pensamiento heterodoxo y con ello su ajuste en la lusofonía. Pese a lo expuesto, intentemos ir más allá. Pessoa fractura el tiempo real de su escritura, el ritmo, su temple de ánimo, la imagen y lo fragmentario se reúnen para separarse del discurso naturalista de su época. Las formas simbólicas se imponen como búsqueda irreverente. Siendo así, hay que entender por qué con Pessoa esta actitud huraña como en Kafka su vocación literaria. La lógica narrativa del drama implícita en la composición. Aquella forma se libera con el fin de que el lector espectador elabore un tanto la interpretación o acaso su representación escénica. De modo que, señores, tendremos que tener paciencia, comprender cómo su escritura es sonido, ritmo, quiebre y, a decir verdad, la abstracción de su propia realidad. Aún en el enredo gramatical es parte de esa representación literaria que se convierte en mixtura. Cito un fragmento de esta obra de Pessoa. Dice A. Eu não nos sinto ou nós dois com coragem de nos irnos embora, dice B, nem de nos matarnos. O que é a gente matar-se? Dice B. Não sei, mas isto acabar. Dice A. Ainda que não sirva de nada, quero sonhar um pouco mais. Ainda é um refúgio, um sonho, dice B. Eu já não sei sonhar, preciso de viver, preciso de me ir embora, senão morro. Não sei como mais morro. Preciso de não estar aqui abafado, porque no fuyes tú sozinho. Entonces esa relación de la vida y la muerte de una forma simbólica, sin que haya acotaciones, sin que hayan elementos de una teatralidad, sin que esto nos diga que es teatro estático, es decir, cuando Pessoa define que es teatro estático, dice teatro sin acción, como que si fuesen títeres que no tienen quien los manipule y cuerdas que los controle, como tratando de buscar en la voz del personaje para una representación. Si es simbólica, es interna. Las relaciones de la didascalia, las relaciones de la teatralidad, de lo que debe ser dicho dentro de la obra de teatro para que pueda hacer su representación, Pessoa lo salta de una vez y con una conciencia de que está haciendo ese salto, porque él antes de escribir sus obras dice, estoy definido y estoy dentro del teatro estático. Esa es una verdadera contradicción si lo vemos de la teatralidad, pero también es, a la luz de la modernidad y de la vanguardia, un elemento muy importante porque va a permitir entender que Pessoa también es un dramaturgo que se introduce en ese principio de vanguardia, de un teatro de vanguardia, de manera que sea un teatro, si se quiere, más abstracto, pero es fundamentalmente, y aquí es lo que yo trato de demostrar, era que Pessoa conocía la relación interna y espiritual del teatro, pero de un teatro, cuidado, moderno, porque si revisamos bien esas estructuras teatrales, los parlamentos, como están desarrollados en cada una de sus obras teatrales, vamos a confundirnos un poco porque vamos a decir, ¿en qué momento este personaje se mueve? ¿O en qué momento este personaje tiene acción? Pues para Pessoa eso no es importante. Perdón. Sino lo importante pasa a ser qué voy a hacer yo con ese parlamento que se acerca al verso, que se acerca a lo poético, que se acerca a lo que Pessoa tanto decía del poema dramático, la necesidad del poema dramático como una definición más excelsa del poeta. Pessoa decía que para el nivel más alto del poeta era el dramaturgo, y es un poco por aquí donde va.
si hacemos un poco, si vemos al teatro de Pessoa en perspectiva, esto nos trae a Alfred Jarry, esto nos trae a Grotowski. Cuando vemos que este teatro, una posibilidad de que pueda ser representado, tenemos que recogernos en los principios de la modernidad teatral también. Y aquí lo que es el texto Fernando Pessoa, en Grotowski es para el teatro. ¿Por qué? Porque hay que encontrar una relación del temple de ánimo con el que está escrito cada verso, que para Pessoa quiere sujetarse al parlamento, que tiene que buscar internamente la acción. Continúo. La declaración de los sueños busca definirse en la forma del discurso que le confiere el drama, puesto que la palabra es una sensación sacudida por la razón. Tratemos de explicarnos, lo intentaré. En gran parte de su teatro aquí, que en secreto se consumó en algunas tardes de Lisboa, sin la presencia de la fama, en la soledad y el silencio que le pertenecía, la misma que condujo a su otro heterónimo, Bernardo Suárez, quien tituló Libro de Desasosiego, el libro que es todos los libros, en tanto es novela, libro de ensayo, y cuyo giro poético se sostiene en su aparente segmentación. Funciona en sus estructuras independientes del género ordenado. No quiere fijar en el lector un modo específico de escritura. Léase como frase, verso o unidad relatora. Aparte de la forma discursiva, siempre la soledad, y sobre ella la duda ocupa el hombre, su dolor y el sentido hacia los otros. Otra edad del sentido. Dudar, significar o encontrar el camino de la historia relatada como gesto sublevado en la disciplina de la escritura. La racionalidad con la cual le ocupaba la construcción del drama poético. Es uno entre otros ejemplos: O Marineiro, Diálogo na Sombra, Os Imigrantes, A Cadela, Os Estrangeiros, Sakyamuni, Salomé, A Casa dos Mortos, Calvário y Intervención Cirúrgica. Sin embargo, no le toques eso a tu papá. Esta figura de lo abstracto y simbólico reside, para quien lo sabremos décadas más tarde, representará la entrada a la modernidad en Portugal. Se carga de esta fuerza racional desde su propia ambigüedad conceptual. Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Fernando Suárez y Ricardo Reis, por citar los heterónimos más importantes, representan entre sí su dicotomía amoral profunda y naciente de su ética, devenida en el discurso de aquella modernidad o desde su irreverencia intelectual. Esto quiere decir que alcanza en esa medida este poder racional al que nos estamos refiriendo, como si estas voces encubrieran la naturaleza del sujeto y la realidad naciera a su vez en la ficción. Todos, el otro y el yo, que se dispersan. La otredad es lo simbólico de la escritura. A modo de darles una idea de lo que estoy hablando, imaginen a unos actores, actrices, reunidos con rostros hieráticos, es decir, sin rostro, y las mismas vestiduras, repitiendo parlamentos abstractos con el propósito de enlazar nuestras emociones de espectadores, hasta incorporarlas en una escena. Quedan confundidos los límites entre la emoción y la razón, entre el espacio y el tiempo, entre el actor y el público, entre el espacio real y el escénico, entre la claridad y la oscuridad, el placer y el deseo, o entre el dolor y el desasosiego. Si acaso para Ricardo Reis el drama es el traslado del sentimiento a la razón hasta transferirse en palabra. De esta manera la sensación adquiere corporeidad en el poema. Más adelante el poema dramático. El poema adquiere su representación siempre que el actor signifique a lo que Pessoa llamó teatro estático, es decir, libre de la acción dramática. En sí mismo es una contradicción conceptual porque sucede junto a la creación de sus heterónimos en la medida que identifiquemos a estos como obras autónomas por separado, y de pronto aparece su teatro al margen del ordinario, de modo tal que no hallaremos un teatro convencional, ni estaremos en la comodidad de interpretarlo, sentirlo o razonarlo. No. Pessoa querrá, en cambio, introducirnos también en la otredad, expresando la dicción de los personajes sobre voces abstractas que se hermanan con el carácter emocional de una idea, una sensación, sentimiento, postura, o recreándose
para decirlo en sus términos, en la materia de las cosas irreales. Esto es completamente... Esto es Duchamp, esto es todo lo que tiene que ver con la modernidad y con todo un sentido bastante amplio del arte. Aquí Pessoa no nos quiere decir soy dramaturgo y ven que tengo una relación con la dramaturgia, no, él quiere decirse soy hombre que me hago en el otro y en el drama. Soy un hombre que vive lleno de gentes, soy drama, soy un poema dramático para buscarse en sí mismo. Si nos vamos al rigor de lo que escribe en comparación con todo lo demás, vemos esa implicación del desdoblamiento, la importancia de desdoblarse para poder encontrar ese ritmo de la escritura que significa 30.000 folios dividido en muchos textos y que es inabarcable. Por eso es que soy partidario de hablar de una teoría de la geometría del abismo. ¿Por qué una geometría del abismo? Porque cada vez que encontramos a Pessoa, como en este caso que yo estoy encontrando con el teatro, que por supuesto, todo lo que estoy diciendo no es nada nuevo, simplemente es una descripción del encuentro, del hallazgo. Si regresamos aquí con rigor, nos damos cuenta de que surgen nuevas cosas a cada momento que descubrimos a Fernando Pessoa. Unos por el lado psicológico, unos por el lado teatral, como en mi caso, otros por la parte poética. El abismo continúa porque se desdobla Pessoa y ese yo, ese sujeto se amplía y se vuelve heterogéneo y por volverse heterogéneo se va a desvanecer, y al desvanecerse el yo se encuentra con estas formas del arte, porque al desvanecerse el yo no hay respuestas, sino interrogantes, lo que significa que la poética de Fernando Pessoa queda abierta a muchas interpretaciones y queda abierta a muchas significaciones y a mucha relación de lo poético. Si entendemos que tenemos que encontrar en esta búsqueda y en este abismo las ideas del autor materialmente dispuestas en sus obras, vamos a tener mucho material por muchos años, y según el maestro Jerónimo Pizarro, pues tiene un cálculo de más de 20 años solamente para poner en perspectiva los 30.000 folios. Podemos durar hasta más de 20 años. Se puede sumar a ello todas las búsquedas de esa poética y cómo se construye y cómo se van diferenciando cada uno de sus heterónimos. Repito, Pessoa escribió nombres para sus obras. Cada heterónimo es una obra. Esto no lo digo yo, esto lo dice Octavio Paz, cosa con la cual yo afirmo. Continúo. Así que, en términos de la materia de las cosas irreales, así que a partir de la transducción, era lo que yo decía al principio, que es un transductor, es este crítico, este lector avisado que va a tratar de comprender al autor, a las ideas del autor, las va a colocar en perspectiva, bien sea para una edición, tiene que ir al lado de los investigadores para poder comprender en qué canon, en qué estructura, en qué rincón vamos a colocar un heterónimo o un posible heterónimo que se pueda hallar, donde puede estar colocado poéticamente ese nombre que es una obra y que puede surgir de nuevo. Entonces, el transductor es muy importante porque forma parte de un creador al lado de Pessoa, pero un creador sobre la visión crítica de lo que entiende por toda la poética y todo el legado literario que nos ha dejado Pessoa. Hay tanto por decir aquí. Estoy tratando de decirles en forma simple lo que me ha llevado años de investigación y sobre todo en esta relación de lo teatral. Para yo poder decir esto, yo tuve que recrear un performance con actores y una actriz y poder desarrollar esta forma, y estoy en ese desarrollo de ese performance colocando estas ideas, estos elementos teóricos dentro de un espacio escénico, de manera que el encaje entre lo literario, lo que escribió Pessoa, y lo de significado sea posible. Y sí es posible, pero no puede ser posible sino fuera de lo convencional del teatro, surgiendo una suerte de performántica que para la época en que lo escribió Pessoa ni hablarse. Fíjense lo adelantado de su época que estaba la persona de Fernando Pessoa.
Entonces, cada actor, cada voz, cada verso, frase o fragmento, reunidos en aquellos rostros despersonalizados, pero de carga semántica y energía verbal, un drama de gente dispuestos en ese discurso al que llamo teatro, en virtud del cual su escritura se representa en el secreto de sus folios. Intento decir, a riesgo de equivocarme, que mucho de su teatro puede estar por descubrirse. Con todo, nos quedamos con lo que está expuesto a la luz del día. No olvidemos que Pessoa hizo de sí mismo obra y ortónimo, todo al ritmo de su creación e imagen poética. Si se considera un poeta dramático, por otra parte, se enfrenta a su creación. Escribió biografías para sus obras y no al revés, confiriéndole esta autonomía a cada obra heterónimo. Se desdobla en obra, su propia instancia histrónica siendo escritura. Continuando con los puestos, descubrimos que el texto dramático de Pessoa, si acaso a estas alturas podemos denominarlo así, es una dicción estática, puesto que las voces son exposiciones del verso, el fragmento, en otras palabras, la voz del drama. Estas voces, a través del cuerpo del actor, serían representadas en cualquier lugar, permiso, en cualquier lugar y espacio del escenario. No hay aquí escena ni allá público, al contrario, todo se ha liberado y con ello el espectador. No existen las barreras de la representación. Entonces, ¿cuándo es teatro y cuándo es literatura? Es eso, no más. Teatro estático, entendamos algo. Pessoa escribe a principios del siglo XX ideas que estaban más allá de su época y de su entorno. Pessoa, la modernidad portuguesa, el centro de todo con la nada en torno, dice Bernardo Suárez, quien estará a la altura de Duchamp, Alfred Jarry o Artaud, al mismo tiempo sin ser ninguno de ellos por estilo ni época. Siempre el ritmo, lo fragmentario. Al cabo, se transparenta el cuerpo del actor. Voy a continuar un poco con la lectura. Espero que tengamos tiempo para seguir leyendo. Creo que tenemos, ¿verdad, Enrique? Sí, ¿verdad? Sus poemas, en mi fallido intento de reunirlos, son voces que se representan a sí mismos, en el que el yo, que se diluye en un número de preheterónimos y heterónimos, aquel pronombre que se expande en otros, y así la distancia de la identidad, él, tú y yo vertidos en el otro, en nuestra lectura aparecen como espectros de esa inmaterialidad de lo real, para repetir a Pessoa. Me perdonarán, pero si espera una sintaxis convencional en su escritura, pues quedaremos dispersos. Los personajes aparecen sin identidad, sin nombre. El personaje está fuera del espacio y el tiempo de lo real. Por ejemplo, así como no tienen rostro, no tendrán nombre. Son identidades abstractas que solo forman parte de ese ritmo poético. Por momentos la frase o el verso excitan aquel poema dramático. Esto me recuerda que Pessoa ha dicho que la mayor expresión de la poesía es el drama, porque así querían anteceder a la definición de las emociones. Cuando la emoción se racionaliza, alcanza su plenitud. El sentimiento se intelectualiza y da lugar al poema. Un momento, todos tenemos emociones. La diferencia, de acuerdo con Pessoa o Ricardo Reis, reside en las sensaciones. En rigor, saber cómo percibimos la sensación. Miramos la emoción como aquel recipiente filatélico y determinar desde la misma pasión la forma, el cuerpo que se transparenta en el ser de ese sujeto, el cual se funda sobre la noción de lo abstracto y seleccionar de las estampas la condición del verbo hacia la edificación de la palabra, si bien se expresa como poema o teatro. La forma es en sí escritura, dice Pessoa en su obra. Quisiera saber cómo es feito por dentro, cómo é a tua vontade por dentro, que coisas há naquela parte de tu sentir que tú no medes que sentes. Tan femenina nisso. Y es de materia de las cosas reales. Cuando levanta su brazo, yo quería saber por qué cosas do além, de tu querer levantar y de saber por qué
o queres levantar? Vim contigo a tanto e não sei em que tu és. Reparo às vezes nos pequenos gestos, que frases, e vejo quão pouco sei de ti. Eu próprio não sei quién soy. Disculpen mi mal portugués, pero lo quería leer en portugués para destacar la importancia de esta traducción, de nuestra traducción acá, de Ana Lucía de Bastos Herrera, que es una traducción exquisita, es un libro exquisito editado por Vidanco, que me ha permitido pues acercarme con más cercanía al teatro de Pessoa. Todo esto viene a razón de su teatro estático y más específico con su pieza Diálogo en la sombra. Cuando viéndolo en perspectiva me es útil a la hora de definir el concepto de posmodernidad, aquella a la que alude Enrique Vila Matas para decir de su estilo, si acaso me permiten el salto conceptual con el propósito de comparar formas discursivas. Y es eso, mi exclusiva ambición por definir a un autor como Pessoa. Sabré que fracasaré porque tal intento también se desvanece en esa búsqueda forjada de los signos, significaciones y el sentido, siempre lo real imponiendo su autoridad. En este caso no es tan fácil. No, tendremos que ir un poco más allá del entretenimiento y el confort. Y si apenas intento el sentido, me hallaré en las puertas del fracaso. Sé plural como el universo, dice Pessoa. Las cosas lo son en la medida que se sienten. Por tanto, son susceptibles a la emoción. Y aquí la emoción es una cosificación del sentimiento hacia aquel sentido racional que pretendemos como espectadores de su dramaturgia. La realidad no se refracta, sino que se interioriza. El poeta y el espectador compartiendo su voz interior. ¿Qué hacer con esa diversidad? Perdón, aceptarla, ser plural. Apenas pinchamos en Google el nombre de Pessoa, nos encontramos con un sinfín de estudios, ensayos, artículos, conferencias, novelas, a partir de sus heterónimos, documentos, cine y televisión. Hasta mi anterior pasaporte tenía timbrado en relieve su figura delgada, en cuyo sombrero el mito de su personalidad. Una figura adicta y, por paradójico que sea, mediática. Pessoa, personaje. Nada tengo para escribir, quizás para introducirme en esa pluralidad en esa pluralidad que es ya este pronombre, el cual nos introduce cada vez más en un universo plural. Borges, Kafka y Pessoa silvanan desde sus vértices hasta la autoridad, lo fragmentario, el fracaso, la duda, el dolor y lo ficcional en el camino a hacer de la literatura vida. A mi modo de distinguirlo, su teatro es eso, la dispersión del yo. Muy lejos de aceptar el teatro como mero entretenimiento, allí fracasaríamos. Intento otra cosa, comprender en más el drama, la fisura de la voz, lo extraño y lo oculto, el delirio, el desasosiego, lo hierático y lo abstracto, y a veces lo extraño y lo que está dentro de la oscuridad, ¿no? Esa parte también juega un poco con lo irracional, con los elementos del desvanecimiento de la razón, con la patología que él mismo señaló tener, pero es que cualquier patología, cualquier persona que padezca de una patología la puede controlar. Pessoa creó formas poéticas que él controlaba. No es que la locura lo controlaba él controlaba ese estadio de la locura, como Alfred Jarry, como Artaud, entonces todos esos elementos de tanta efusividad poética y de tanta energía poética que él trató de controlar a través de esos folios. ¿Cómo se libera él? Dejando un folio tras el otro y, como él mismo dice en el Día Triunfal, tener ese estado emocional de la escritura, que él quiso decirlo de esa manera y lo deja por escrito en esa carta, pero que si nos ponemos a introducir, eso fue un coqueteo de él, un juego, una relación lúdica para decir: tengo la voluntad de poder escribir 30 folios en un mismo momento, que eso tiene que ver con el éxtasis poético. Decía Roberto Bolaño, hago la comparación, que si no tenemos cuidado con el éxtasis poético, nos quema. El éxtasis poético quema al poeta. Ahí tenemos a Artaud. Un poco hay eso, pero Pessoa lo logra controlar. Y lo logra controlar a través de una relación muy lúdica con la vida, porque ya sabemos su gusto por
por la bebida, el alcohol, el divertimento, que fue una manera de desahogar esos principios creadores y poéticos como yo lo entiendo. Como sabemos, publicó poco en vida, apenas un libro. Hasta donde yo sé, en nuestro autor, vida y literatura se consolidan. Una literatura portátil, en cuyo baúl nos dejó miles de páginas, aún por publicar muchas de ellas. Quiero entonces ser parte de ese baúl, viajar con el autor de estas páginas y proferir el sentimiento correcto de su impronta, el misterio de su soledad. Descubrimos en un rincón ese yo, el cual se nos asoma en las voces de sus personajes. Perdón. Ahora puedes sentirlo más cerca desde cualquier improvisación performática. Quiere decir que la acción teatral se suprime para en cambio dar lugar a la forma abstracta del ser, que es gnóstica y simbólica, puesto que se explica desde ese alfabeto que se ha creado a partir de sus heterónimos. Tiene su propia vida, cada uno es identidad poética, cuya postura filosófica se afirma en cada discurso por separado, dado que son personas sensibles para la recreación ontológica, por medio de la cual darán existencia a sus propias estructuras de pensamiento. Por eso, cada heterónimo es una obra. Hallar los límites de su teatro con sus heterónimos no es más que un intento de querer unir aquel universo inexorable. Él mismo, Pessoa, es obra, y de allí la creación de su teatro, un teatro que no podría estar distante de esa noción de la modernidad y la literatura. De esta manera nos rodea las vidas de los heterónimos, que demuestran su poder de significación. Le vemos, pero son transparentes. Le oímos, pero se inmutan. Le sentimos, pero son inmateriales. Sus rostros son eriáticos, pero se muestran. Así que me atrevo a estas alturas solicitarles, como quería Pessoa, que miren a las emociones. En consecuencia, intentemos recrear nuestra visión de la obra de teatro con nuestra imaginación. Volvamos a actualizarnos con otra puesta en escena. Entonces, y solo entonces, nos adentramos en el poder verbal que, como dice Denis Levertov, que el Pessoa es un personaje verbal. ¿Qué significa que sea un personaje verbal? Solo existe si existe el texto. Entonces, él existía y se hacía otros en la medida en que él creaba esos personajes verbales que, como sabemos, son sus heterónimos, pero a través de esos heterónimos edifica toda esa construcción poética, porque no estamos hablando de un autor, estamos hablando de muchas obras y de muchos autores en función de esa dimensión de lo que puede significar la poética de Pessoa para Portugal. Es decir, nace en Portugal desde una visión muy universal, ese sentido plural de la modernidad de la literatura. No es poca cosa de la que estamos hablando, porque va a ser leído entonces dentro de ese historial, si me permiten la palabra, de lo que va a significar la literatura moderna. Es decir, tenemos en Pessoa las razones por qué es un poeta de la modernidad. A fin de cuentas, es un esfuerzo en procura de alcanzar las voces que aparecen entre nosotros. La alteridad está en marcha y amenaza con su potencial creativa, y me erijo en esa imagen que ahora es parte de mí, el juego teatral hecho simbólico. Considerando lo anterior, el teatro estático al que nos referimos es simbólico. Aún así, el signo se construye en mi interpretación. Por ejemplo, lo que ven aquí no es una silla, lo que ven aquí no es una persona, sino la proyección de lo real. No ven actores frente de sí, sino la abstracción de esto. No ven, no sienten, no miran, son las voces. Y ya decíamos, se transparenta ante mis ojos en la forma del poema. Pessoa invierte esta realidad hacia la ficción. Por supuesto, aclaremos, no confundamos heterónimos con personajes dramáticos y estos con el ortónimo de Pessoa. No se trata de eso, tanto como sí de hallar los nexos necesarios de su capacidad creadora, mental, sensible, inteligente. Tú, yo y el otro, como decía, hechos pronombres hacia la representación de su lenguaje, en cuya catarsis solo él sería consciente mediante un sinnúmero de folios, incesante modo de escribir, al considerar este volumen de su obra que nacía en esa necesidad del poeta como de su obra. Si en estos momentos se desdobla en el drama, en otro el heterónimo. Su voz interior es plural. Bueno, con esto dejo, y me disculpan lo extenso, dejo pues abierta una conversación, dejo abierto las interrogantes, dejo abierto las preguntas, precisamente hacia esa búsqueda constante que ha significado Pessoa. Cuando yo digo Pessoa, yo hablo en términos generales de Pessoa entendido como obra, reunido también
a través y mediante sus heterónimos. Ese es un sentido más amplio que quiero darle al concepto de Pessoa. Pessoa como un concepto y como una estructura poética para poderlo comprender. Y sobre todo para poder tomar un fragmento, yo diría breve ante el resto de su obra, como es su teatro. Y esa posibilidad de poderlo representar, de poderlo encontrar y tenerlo que representar dentro del teatro contemporáneo es muy importante. Y por supuesto que allí, aparte de lo literario, que está en los editores, también estaría el elemento teatral y el elemento de poner en marcha su teatro a la luz de un público. Claro, frente a la pandemia será un proyecto que tiene que esperar. Este fragmento de lo que les he leído va a ser publicado en una revista que estamos trabajando en la lusofonía, donde hay excelentísimos escritores reunidos hablando sobre la literatura portuguesa, y yo he puesto un abreboca de un proyecto mucho mayor. Es un libro que ya tengo bastante tiempo trabajándolo y voy a seguir haciéndolo. No sé en cuántas páginas termine, pero es muy ambicioso porque es un encuentro detrás del otro, uno detrás del otro. Y por otra parte, como sus formas líricas también están asociados con esa otra edad, ¿verdad? Y con esa duplicidad del personaje y con esa posibilidad del recurso teatral para poder encontrar su forma de escribir, de encontrarnos con heterónimos, de encontrarnos con estos nombres que yo aquí llamo pronombres, como una metáfora para decir que el yo, el tú, él se desvanece. El yo desaparece en la figura de Pessoa. Gracias. Si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta de algún estudiante, algún comentario. O Digna quiera preguntar algo. Bueno, más que preguntar, me gustaría comentar que me parece muy interesante ver ese diálogo que Martins logra y que pone a dialogar, ¿no?, el teatro con la literatura y pasar, ¿no?, lograr ese puente y poner a dialogar, ¿no?, esas narrativas diferentes. Es muy interesante. Creo que los estudiantes actualmente se está trabajando mucho esos diálogos de la literatura con la música, la literatura con el teatro, la literatura, ¿qué lo inspiró a hacer esa relación, ¿no?, a establecer ese puente y a trabajar, a poner a dialogar la literatura de Pessoa con el teatro? ¿Qué lo llevó a hacer eso? Qué buena pregunta me está haciendo, profesora Digna. Me agrada mucho su pregunta porque precisamente mi comienzo con la literatura está en relación directa con Pessoa. Cuando yo descubro que, no sé si me equivoco porque es algo que una vez leí y no lo he vuelto a encontrar, que es cuando él habla de la altura del poeta dramático, con la mayor figura de la poesía. En ese momento, cuando yo, siendo joven, que me inicié con la literatura, y le estoy hablando de los 23 años, hoy tengo 60, encontré ese goce con Pessoa que nunca lo pude más abandonar. Además por la afiliación del portugués, ¿no? Obvio, cuando vienes de ser luso descendiente, la lengua portuguesa se te atraviesa y se te atraviesa en el alma. Aunque no la hables, eso está dentro del alma tuya. ¿Por qué te atraviesa? Te atraviesa porque tú vives desde la otredad. Es decir, si tú eres venezolano y toda tu cultura que te rodea es portuguesa, y desde niño la lengua y el signo portugués es el que te acomoda, entonces tú entiendes que también tienes que ser venezolano. Entonces, desde esa condición luso-venezolano y el deseo profundo de ser poeta, yo en esa edad era actor y era poeta. Cuando descubro esto en Pessoa, fíjese todo lo que se reúne: la lengua, ¿verdad? Pessoa, la literatura, el teatro. Entonces yo dije, sí hay una relación que podemos encontrar desde una poética del drama dentro de lo literario. Cuando, por ejemplo, un autor dramático tiene una relación muy directa con la poesía y
y hay muchas expresiones de dramaturgos, y estoy hablando de dramaturgos venezolanos. Elio Palencia tiene algunas piezas que escribe, por ejemplo, que están muy relacionadas con este elemento del poema dramático. Las mejores piezas de Gustavo Ott están en relación con su, y dicho por ellos, no solo porque lo diga como crítico, sino dicho por ellos, encuentran una importancia dentro de la poesía en su teatro. Entonces, el poema y el drama se vuelven a regodear del canto. O sea, el poeta vuelve a buscar el canto. Para buscar el canto tiene que buscar el cuerpo. Entonces, si está la relación, ¿es posible dentro del teatro? Sí, lo digo por experiencia vivida. Todo esto, por eso que esa pregunta me encanta, porque es una búsqueda constante en que lo he puesto en práctica. Cuando yo signifiqué, al principio del currículum vital se habla de Mariana, que es un poema lírico de José Ramón Fernández para hablar cuando Mariana va al cadalso, en ese mismo momento que Federico García Lorca no lo escribió. José Ramón Fernández quiere escribir y escribe un poema, escribe un canto lírico para ser teatralizado. Y todo esto está escrito en verso, y yo logré, mejor dicho, logramos, la actriz y mi persona, logramos que esa función lírica del texto pudiera adquirir teatralidad. Entonces sí es posible. Por tanto, si vamos a entender lo que dice Octavio Paz de Fernando Pessoa, cuando dice que su teatro es lo menor de lo que tenemos que evaluar, yo digo, sí, como muchas otras cosas se tienen que evaluar que no tienen tanta preponderancia dentro de Pessoa. Por supuesto, escribió a placer y escribió a goce y de una forma lúdica. Lo que le estamos dando importancia somos nosotros, los críticos, los traductores y los editores. Pero sí hay cosas importantes dentro del teatro de Pessoa que lo dimensionan hacia la importancia de su teatralidad y de esa forma de por qué se puede encontrar esa relación, como usted preguntaba al principio, entre el teatro y la poesía. Y aquí me tienen. Una vez, y vuelvo a decirlo, esa pregunta me agrada porque me hace recordar una conversación que tuve con el destacado crítico teatral argentino, Jorge Dubati, donde yo le mostré a él en una conferencia esta misma relación de la que estamos hablando, y él muy aparte me dijo, esa visión y esa relación entre el poema, que se diferencia de lo poético, el poema y el teatro me parece demasiado compleja y demasiado interesante. Siguen esa búsqueda y por supuesto los estudiantes de la central sí quieren encontrar una relación con el teatro porque los estudiantes no se lo toman tan en serio. Y lo interesante de esto es que los estudiantes no se lo tomen tan en serio y quieran encontrar, quieran hallar esos elementos y esos hallazgos de divertimento, de goce, para no perder el goce y el entusiasmo con la literatura, porque entonces quedaríamos nosotros, los críticos, los editores, como unos señores demasiado serios que terminan aburriendo a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, Juan, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En el chat, yo leí una pregunta en el chat. Me parece que había una estudiante en el chat que quería preguntar. Sería interesante oírla. Pues, ajá, pues, ¿quién es? Aquí está en el chat y está la pregunta. Si quieres, vamos a leerla. Vale, aquí, ¿quieres hablar? En vez de que leamos el chat. Ah, sí, soy yo. Dale. Bueno, me parece muy interesante esto que comenta del teatro, porque yo he participado varias veces en obras teatrales y sé lo que es esa búsqueda de las emociones y de transmitirlas, cosa que también sucede mucho en la poesía. Pero ahora con esta nueva realidad nos hemos visto obligados a no poder presentarnos como nos gustaría. Entonces mi pregunta es si usted cree que hacer obras en plataformas como estas, como Zoom o Google Meet o no sé, ¿cree que esas obras tienen la capacidad de transmitir lo mismo o cómo se podría hacer para no dejar el teatro detenido de cierta manera? Me encanta eso que está diciendo Valeria.
Valeria, precisamente en esa búsqueda que dices es donde vas a encontrar la respuesta. Lo que pasa es que hay una cosa que hay que diferenciar aquí. Cuando hablamos de las plataformas de, por ejemplo, el Zoom, que ha sido tan buena para podernos encontrar, y el teatro, se requiere de una infraestructura física, técnica, que es un elemento importante, y que tenemos que conocer el lenguaje mediático de esta figura tecnológica. Ahora, pero yo quiero ahondar en una parte de tu pregunta que me parece muy importante. Si podemos encontrar la forma de expresarnos para poder continuar. Es una cuestión de ejercicio y de dejar muy claro al espectador que la búsqueda es diferente, porque si lo que estamos buscando es estrictamente stand-up comedy para hacernos reír un poco, Pessoa es el autor más equivocado de todos. O sea, Pessoa no está para eso. Pessoa está para buscar una profundidad estética, por una parte, si preferimos utilizar el término estética, o desde una poética, si preferimos utilizar ese término. Lo que quiero decir es que tú, como joven actriz, ¿verdad? O directora, ¿eres actriz, Valeria? Bueno, creo que no me considero actriz todavía, pero bueno, estoy en el camino. Te gusta el teatro. Bueno, así es que se comienza, queriendo, teniendo la pasión. Si no hay pasión, estos espacios mueren. Los espacios artísticos y culturales tienen que luchar. Y en las pasiones como ustedes, los jóvenes, ¿verdad? Es que van a encontrar la forma. En concreto, para responderte, tienes que leer a Pessoa, si te interesa representar a Pessoa, y eso sería interesante, o el dramaturgo que tú consideres que más cercano, tienes que encontrar con profundidad, ¿verdad? ¿Qué texto te interesa interpretar? Y por supuesto, tú lo decías al principio, ¿cómo voy a registrar emocionalmente eso dentro del cuerpo? Eso lo vas a encontrar tú si tienes un buen tutor al lado, si tienes un buen director al lado, si tienes una persona responsable que administre tu capacidad corporal hacia la actuación para poder desarrollar esta variable, ¿no? Es delicado, no es un teatro fácil. Es como, por ejemplo, queremos trabajar orto, peligroso. Tenemos que conocer y tener mucha conciencia de las emociones que se colocan allí. Cuando decimos, voy a utilizar un método de Grotowski para trabajar con este texto, eso, hay que saber de lo que se está hablando para poder desarrollar esas variables del teatro. Pero tienes todo el potencial. Primero que eres joven, ¿no? Y no tan viejito ya como nosotros, ¿no? Que ya vamos perdiendo fuerza. No, ya eres joven, ya tienes toda la posibilidad de desarrollar. El principal recurso es el humano y la principal pasión la colocan los jóvenes. Nosotros lo que tratamos, los directores, es de coordinar esa pasión, de coordinar ese éxtasis de gozo con encuentro con el arte. Y allí es donde salen las cosas bien hechas, de allí es donde salen las cosas hechas con responsabilidad y las obras teatrales bien definidas. ¿Quién te lo va a agradecer? Tu público. ¿Qué satisfacciones vas a tener? El crecimiento personal, el desarrollo espiritual. Y quién sabe, uno nunca sabe si una obra de teatro determinada, eso no se sabe, va a poder producir bienestar económico. Porque mira, uno en estos giros con el arte se encuentra con mucha sorpresa, pero sobre todo con tu propia conciencia creadora, es la que tú tienes que desarrollar. Tu yo tiene que desarrollarse a través de tu cuerpo para poder interpretar un teatro tan difícil como es el de Pessoa. Porque cuando lea, perdón, discúlpeme la tos. Cuando leas un libro como este, teatro Estático de Fernando Pessoa por la editorial Vidanco, ¿conoces la editorial? No. Bueno, te sugiero que lo adquiera porque es maravilloso este trabajo y de verdad un trabajo hermosísimo donde se pone a la luz el teatro. Debes sobre todo leerlo, disfrutarlo, desarrollar las sensaciones. Y aquí voy a decir algo muy importante. Toda la estética de Pessoa, desde sus ortónimos, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiros, a ellos los une una columna que se llama el sensacionismo, que es como cada uno de estos poetas, por decirlo de una manera, por decirlo así, veía el sensacionismo, que era una doctrina política, estética, poética, incluso espiritual ante el
nuevo Portugal y entre el nuevo imperio del Portugal que tenía que nacer, como lo decía él, ¿no? Es una cosa de abismo, porque cada vez que tú te colocas en Pessoa, tú dices, ¿cuándo termino de leerlo? Bueno, te puedo garantizar que la vida completa de uno no es suficiente para terminar de leerlo. De allí ¿cómo hizo para hacerlo? No sé. No sé, es un misterio cómo pudo escribir tanto en tan poco tiempo. Vaya creador que tenemos en este señor. Es interesante. Por eso es que Sí. el mundo, no Portugal solamente, sino el mundo se interesa en Pessoa. Y eso es lo que hace a Pessoa grande, que el mundo se interese por él, como el mundo se interesa por Borges. Y como más adelante, estoy seguro, se van a interesar por nuestro poeta venezolano Rafael Cadenas. O sea, la grandeza está en la construcción de su poesía, de su arte y de la seriedad con que se asume. Gracias por participar. De nada, Em, gracias a usted por su respuesta. Gracias. Juan, ¿Sí? yo, sabes que cayó en mis manos hace algún tiempo el libro de teatro estático. Ese es un comentario que quisiera hacer. Y bueno, No, valen todos. cayó en mis manos ese libro que fue publicado con la ayuda del IPC. Ujú. Y en ese momento conocí a un director de teatro que trabaja en la UCB, no recuerdo ahora el nombre, y le propuse, le ofrecí un ejemplar y le propuse la manera de adaptar alguna de las obras de teatro de Pessoa al escenario, pues. Y él me dijo, mire, este es muy Ujú. difícil, porque este rompe los Sí. paradigmas del teatro. Entonces, las personas, tiene que ser un público muy selecto, si no las personas se van a dormir. Así me dijo en ese momento. Pero Ujú. eso demuestra, como usted dijo muy bien, esa particularidad de ese teatro de Pessoa. Solo quisiera acotar algo más. Pessoa es una persona que siempre reserva sorpresas. Por ejemplo, yo no conocía la vertiente de Sí. Pessoa como escritor de cuentos, de cuentos. Entonces, en un viaje que hice a Portugal, el último que que yo hice a Portugal, yo entré a una librería en Lisboa y vi un libro que traía una colectánea de cuentos de Pessoa. Yo dije, caramba, este hombre no paraba. Este hombre no No paraba y para. agarré el libro No, y no, lo compré. definitivamente. Mire, yo agarré el libro y Ah, lo compré. Por ahí lo tengo. No, lo tengo que buscar mejor. Es una colectánea de cuentos de Fernando Pessoa con unos diálogos donde los personajes interactúan, con unos diálogos muy interesantes, siempre cargados de mucha filosofía, de mucha reflexión sobre qué es la vida, la muerte y todo lo demás. No solo quería mm, añadir esto porque, como se ha dicho varias veces, Pessoa es una caja de sorpresas y cuando uno cree que ya aprendió mucho de Pessoa, sale siempre algo que uno no esperaba. Yo desconocía esa faceta de Pessoa como contador de historias y de cuentos cortos, ¿no? Y yo me compré el libro en una librería en Portugal, leí 2 o 3 cuentos y en portugués con la traducción al inglés, ujú. hecha por él mismo, ojo, hecha por Sí, él sí, sí, mismo, sí. porque él traducía los cuentos del Ujú. portugués al inglés, porque él era Sí, 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 sí. perfectamente bilingüe. Pero es extraordinario en lo que uno descubre de Pessoa, que no termina por descubrir realmente quién fue Fernando Pessoa con todas las cosas que todavía se tienen que publicar y dar a conocer de él. Yo quisiera, si me permite hacer una observación, si me permite hacerle una observación. Dime. Sí, en cuanto a la posible teatralidad o no, o la puesta en escena del teatro de Pessoa. Eh, no es fácil, no es fácil, y es cierto lo que dice el director, que se van a aburrir, no es fácil llegar al camino de una posibilidad de que podamos tener un tipo de público y que lo acepte, que era lo que le estaba respondiendo a la jovencita, eh, sino a través y por medio de un trabajo de investigación
y de meses de trabajo, ¿verdad? Meses de trabajo, ¿verdad? Lamentablemente no pude tener el público. Desarrollamos, duramos 4 meses aproximadamente trabajando el performance en torno a la obra de Pessoa, y ya tenía toda esa producción y lamentablemente frenó todo, donde nos íbamos a presentar, que por cierto iban a ser en el consulado de Valencia. Estaba en proyecto, ¿no? Estaba en proyecto la posibilidad de hacer, iba a ser performática, conferencia, teatro. Y yo sé el riesgo que iba a tener todo aquello y lo interesante que iba a ser, pero quería demostrar que sí es posible y el público no se va a aburrir. Es cuestión de que las grandes cosas pueden encontrar un público. No es fácil, señor Reina, no es fácil porque se requiere de conocimiento, investigación, desarrollo. Y un director me preguntará, y tiene mucha razón, ¿y dónde está ese equipo de actores que te quiere acompañar durante meses? Ahí está el verdadero problema. No en la imposibilidad del texto de Pessoa, sino en la posibilidad del receptor, del lector, en este caso el actor es un lector de Pessoa. ¿Qué capacidad tendrá para poder desarrollar ese teatro? Por eso es que yo digo que lo que para el texto para lo que empezó es el texto, en el teatro de Grotowski, tendríamos que aplicar una disciplina grotowskiana muy cercana, tipo templo, ¿no? Donde los actores son como unos monjes, donde no van a salir de ese lugar y se requiere de meses de investigación, como nosotros lo hicimos. Nosotros llegamos a cabo con la actriz, el actor, un trabajo de investigación complejo de meses de trabajo, y ya tenemos ese montaje, tenemos esa estructura, y esperamos retomarlo en algún momento cuando la pandemia deje de ser pandemia, porque sí se requiere por lo menos un mínimo de 10 personas como público. La joven me pregunta, ¿y esto es posible en las redes? Claro, todo es posible. Si te acompaña un equipo técnico, pero tienes que trabajar en función de ese lenguaje técnico. Se requiere de una visión de ese lenguaje para poderlo desarrollar. Gracias, señor Reiner. Muchas gracias. Entonces, damos por terminado. No sé si alguien más quiere decir algo. Enrique, ¿tiene alguna pregunta? Vanessa está, Rodil está conectada, está conectada. Cuando el doctor Martins estaba comentando sobre estos heterónimos y cómo ellos difieren, yo estaba recordando un texto que leí creado por Pessoa llamado Upalrador, donde los heterónimos se criticaban, se cuestionaban y bueno, de alguna manera esa otredad que comenta el doctor Martins se va diluyendo, esa identidad del yo. Ya con el Parrador, por ejemplo, vi que, por ejemplo, Alexander Serge y otros autores cuestionaban a De Campos y así, y eso me pareció más que una pregunta, es un comentario que lo recordé por el tema de la otredad comentado por el doctor Martins. Que bueno, cómo de alguna manera Pessoa lograba diluir a través de alguna manera esa teatralidad. Yo le estaba comentando a la doctora Digna que Pessoa de alguna manera con los heterónimos era un gran director de teatro. No sé si coinciden en mi afirmación, en el sentido de que todos eran personajes que él iba creando y iba siguiendo un patrón, un guión, y bueno, era una gran obra, una gran pieza que podría ser una visión, un abordaje sobre este grandísimo autor, poeta universal portugués. Gracias. Bueno, sí, como se ven, da para muchas diferencias, para muchas... una tarde no nos alcanza para poder desarrollar un pequeño tema, ¿no? Como la teatralidad en Pessoa, ¿no? Y hay una tesis que me descubrí acerca, hace poco, de las características dramáticas de Alberto Caeiro dentro de una posibilidad de como personaje dramático y de todo ese potencial teatral muy cercano a lo que acabo de mencionar, al teatro moderno y a la contemporaneidad teatral. Toda una tesis de 200 y tantas páginas que trata de demostrar el Alberto Caeiro como creación teatral exclusivamente. Es decir, la estructura de Alberto Caeiro
como una cuestión completamente teatral, ¿no? Y que entra en ese campo. Ujú. Digna, ¿alguien más? Muchas gracias. Gracias, Juan. No sé si Digna quiera decir A usted, algo. señor Reina. Yo quería, no sé si, sí, puede ser una especie de pregunta con el señor Juan, porque él dijo que él creció en la otredad, porque él es luso-descendiente, y entonces él vivía en Venezuela, pero vivía rodeado de otras costumbres, de otra comida, de otra lengua, y esa otredad lo convirtió, o sea, es una persona que ha vivido siempre una duplicidad. Y creo que muchas personas que están en la posición de él, muchos lusodescendientes y personas que tienen dupla nacionalidad, eh, incluyendo la venezolana, en este momento tan difícil que estamos viviendo y que Venezuela y los venezolanos somos tan mal vistos, tristemente, sobre todo en América Latina, muchas veces siento con mucha tristeza que tendemos hasta como a avergonzarnos de nuestra identidad venezolana, de lo que somos. Y si no nos avergonzamos nosotros, pues tratan de como hacer poco de nos. Yo no sé ahorita decirlo en español. Fuera. Exacto. Entonces, ¿cómo llevar esa duplicidad actualmente en esta situación en que los venezolanos andan en el mundo entero y andan viviendo ahora esa otredad, ¿verdad? ¿Cómo yo lo veo yo desde actualmente con esta diáspora venezolana tan fuerte que estamos presenciando y que nos duele porque nosotros tenemos, yo no creo que todos tenemos un familiar que se ha ido, pues. Entonces, ahora, el fenómeno de la otredad que nosotros no conocíamos en este sentido tan duro, ahora lo estamos viviendo día a día. ¿Cómo se lleva esa duplicidad, señor Juan, en estos momentos con esta Venezuela convulsionada que tenemos? ¿Ha cambiado algo en la manera, en esa duplicidad que usted ha vivido desde pequeño o sigue intacta? O hay que repensarla, no sé, es una pregunta que me viene a raíz de todo esto que estamos pasando, pues en realidad. Bueno, ahí entramos en la zona de lo cultural antropológico, ¿no? Es decir, la diferencia de la cuestión de la inmigración, la cuestión de la diáspora, la condición de ser otro en otro país, entran elementos que yo quiero diferenciar con lo que hasta ahora hemos hablado de la otra edad desde el punto de vista poético, ¿no? Pero se pueden relacionar psicológicamente, ¿quién? De acuerdo. Pero a mí me parece que sí es pertinente su pregunta. ¿Cómo ver la lengua portuguesa desde el otro? Y por qué yo me he dedicado años a esto, a entenderme también desde la lengua del otro, porque es una manera de acercarme y es una manera de que también me quieran. Es decir, no me dejen al margen, no me dejen dentro de la diáspora portuguesa, ¿verdad? Hijos de inmigrantes campesinos que se vieron en la necesidad, y lo digo con todo honor, los de inmigrantes campesinos, se tuvo que ver en la necesidad de encontrar un espacio cultural, de un espacio intelectual, ¿no? O sea, yo me veo en la necesidad de encontrarme un espacio intelectual, cultural, porque primero, estoy en Maracay, ¿no? Debo dialogar también con la inteligencia venezolana, ¿okay? Eso en primer lugar, como editor, como poeta, porque lo dicen otros, no porque lo diga yo, y todo eso que implica el ser un hombre de teatro también, ¿no? Porque además de dramaturgo, poeta y editor, y todas esas disciplinas requieren, profesora, mucha responsabilidad con lo que uno es. O sea, mucha responsabilidad con lo que uno representa. Y uno quiere representar este lado cultural de una diáspora que llegaron acá, se desarrollaron, y ahora vuelvo a lo que mi madre me decía. Es muy difícil ser inmigrantes. Siempre nos van a ver mal a los venezolanos fuera del país, porque nos ven como los derrotados. ¿Cómo se veían los chilenos cuando los recibimos? ¿Cómo se veían los propios portugueses cuando los recibíamos y el resto de los europeos? ¿Cómo se ve al otro que llega
Se ve como alguien que te está pidiendo y es inferior. Ahora, ¿qué es lo que lo hace diferente? Precisamente el comportamiento cultural que tenemos cada uno y cómo interactuamos desde lo venezolano, porque para entender la lusofonía yo no solamente la entiendo desde la cruda lengua portuguesa, sino de cómo la lengua portuguesa se logra brincar en el otro, en una comunidad, vea que hable inglés, hable español, hable italiano o hable cualquier otra lengua diferente al portugués, también viene ese componente de la lengua cargado con unos elementos culturales que lo diferencian. La cultura es el mejor puente, para utilizar su expresión de un principio, es el mejor puente entre el poema, el otro, el yo y el ciudadano, el sujeto que se encuentra en ese país. ¿Qué pueden hacer los venezolanos que están en otro país? Trabajar lo mejor que puedan. Porque de Venezuela se fue lo mejor, no se fue lo peor. Se ha ido lo mejor de nuestro país. Por ejemplo, voy a hablar de mi experiencia. ¿Qué se fue qué llegó de los portugueses en los años 50? Su mano de obra campesina, que tuvieron que con inteligencia desarrollar su potencial y para poder sobrevivir en la diáspora, para poder vivir también en un país que en gran parte rechaza la cultura portuguesa, porque cuando yo era niño fui rechazado y en el colegio me decían el museo. Y tú también querías ser venezolano y eso te produjo dolor. O sea, tú querías ser venezolano también, pero tú no querías dejar de ser portugués. Mi padre me decía, valga la anécdota, mi padre me decía, en mi casa se habla portugués. Pues yo le hablaba español y él no quería que yo le respondiera en español. Entonces, lamentablemente no terminé de desarrollarlo, ¿no? Pero él decía, en mi casa se habla portugués. Y él, papá, hábleme venezolano, hábleme español. No, en mi casa se habla portugués. Y otra cosa, azoriano. Mis padres nacieron en las Azores y vinieron a este país. Aquí yo soy un descendiente azoriano, con todo orgullo, y algún día visitaré las Azores. Muchas Me parece muy hermoso. Muchas gracias. Este trabajo de encuentro. Gracias. Yo creo que viene un estudio a partir de ahora que creo que va a ser un campo de estudio importante esto de la diáspora venezolana. Claro que sí. Sí, claro. Sí. Yo solo quisiera decir algo del tema de la diáspora venezolana, que es un tema que se puede ver de varias ópticas, ¿no? Por ejemplo, como fue dicho ahorita, Digna dijo que nos avergüenzan y nos tratan mal. Las sociedades que rechazan a los inmigrantes, ellas salen perdiendo, porque el inmigrante siempre puede aportar a esa sociedad, ¿no? Lo interesante será dentro de unos años ver de qué manera los venezolanos con su creatividad, con su, como dijera, con esa chispa que tiene. Yo recuerdo, para terminar, un comentario, cuando yo voy a Portugal, siempre paso por Madrid, por el aeropuerto Madrid. Y aunque algunos se van a reír de lo que yo digo, yo a veces me sentaba en esos pasillos y yo podía ver quién era el venezolano, porque el venezolano tiene una chispa al caminar, tiene una chispa al hablar, y entonces yo miraba para las manos y casi mucha gente va con el pasaporte en la mano. Y yo podría ver que este es venezolano porque hay algo que lo identifica dentro de lo que es el mundo latinoamericano, que yo no sé explicar qué es. Solamente el que vive en Venezuela sabe lo que es. Y yo me sentaba en ese pasillo pasando gente de un lado para el otro y veía venezolano. Claro que la forma de hablar, pero hay alguna chispa, hay un lenguaje corporal que lo identifica. Y esa chispa en muchos países puede ser valorada y de hecho lo es. Hay países, por ejemplo, la misma España. En España vi muchos venezolanos perfectamente integrados sin esos problemas que existen en otros países, inclusive latinoamericanos. Eso lo que demuestra es quizás, en mi opinión, el atraso cultural que algunas naciones latinoamericanas todavía poseen en la mentalidad de los pueblos que no están acostumbrados a lidiar con extranjeros. Nosotros en Venezuela, gracias a Dios, ya tenemos esa experiencia porque hemos
encontrado muchísima gente aquí en Venezuela en toda su historia. Han llegado italianos, portugueses, judíos, de toda nacionalidad. Y una última cosa, en una oportunidad vino aquí el secretario de Estado de Portugal, que ahora no está, que es José Luis Carneiro, y él hizo un comentario hablando sobre esa inmigración venezolana. Dijo, Venezuela en el futuro tiene que sacar provecho de su emigración hacia afuera. Así como Portugal saca, es decir, Portugal tiene una Secretaría de Estado para las comunidades portuguesas que busca mantener la conexión con su diáspora afuera. Así tendrá que hacer Venezuela, y esto es lo que yo pienso, ¿no? En el futuro, porque venezolanos que vivan en otros países, aún desde afuera, pueden aportar mucho a Venezuela, porque ellos van a tener una experiencia, así como los portugueses tuvieron experiencia al salir de Portugal, tienen una experiencia allá afuera y pueden aportar con talento, económicamente a Venezuela. Venezuela es que tiene que crear los mecanismos en el futuro para no perder esa conexión con los ciudadanos que hacen vida en otros países, porque eso, aunque nosotros digamos, ay, pobrecitos se fueron, no, eso es un capital humano que Venezuela tiene en los otros países. Y otras naciones lo han entendido muy bien. Portugal lo ha entendido muy bien, las naciones europeas, la propia China tiene ciudadanos chinos esparcidos por todo el mundo y no pierde la conexión con ellos. Y ellos son como la punta de lanza de esa China que quiere ahorita invadir el mundo con su mercancía una vez que China se ha convertido en la gran fábrica del mundo. Entonces, hay que ver siempre este fenómeno de la migración desde distintas ópticas y no solamente como los pobrecitos, las que sufren y todo. Y hay muchos casos de éxito de venezolanos que han triunfado allá afuera. Lo que pasa es que no se ha dado mucho destaque a eso. Hay venezolanos que han triunfado en España, en Estados Unidos, en México, en Argentina. Gente que ha montado negocios y hoy con tan poco tiempo que tiene esta diáspora, hay casos de éxito allá afuera y no solamente de pobreza, miseria y rechazo. Eso es todo, Juan. Disculpe, Diana, Juan y los demás por terminar con un tema así, pero parece interesante y ver cómo Claro estas que sí, cuestiones todas se relacionan. se relaciona. Claro que sí. Bueno, quisiera despedirme dándole un saludo a todos los que han escrito, dándome felicitaciones. Estoy muy agradecido. Muchas gracias a usted, Gracias. Juan. Fue una tarde maravillosa, de verdad. Aprendimos mucho, reflexionamos y esa es la idea de estas actividades. Y a los que estuvieron acompañándonos. Y bueno, espero repita en el nombre. Sí. Gracias, profesora. Gracias, Juan. Gracias a usted, señor Reino.